En este tutorial vamos a revisar cómo conectar una base de datos hecha en Access con un proyecto de Visual Basic. Tengo aquí Access abierto, voy a crear una base de datos y voy a conectarme con ella desde Visual Basic para desplegar la información en un proyecto que he creado por acá en blanco. Vamos a darle entonces aquí que voy a conectarme a la base de datos desde Visual Basic y voy a visualizar la información que he digitado aquí. Voy a irme entonces al proyecto que he creado acá en Visual Basic. Acá tengo mi proyecto en blanco y voy a crearme una conexión con esa base de datos que diseñaba ya. Voy a ir entonces aquí a Data, voy a decirle que me muestre las fuentes o los orígenes de datos que tiene mi proyecto. En este momento mi proyecto no tiene ningún origen de datos, no tiene ninguna fuente de información. Voy a darle aquí que me agregue un nuevo origen de datos. El origen de datos es de donde me voy a traer la información. Desde aquí entonces voy a escoger el el database, me doy siguiente y voy a decirle que me importe esa información en un dataset. En esta ventana que sale ahorita voy a crear la conexión con la base de datos. Entonces voy a darle por acá donde dice nueva conexión y aquí voy a seleccionar cuál es el origen de la información. En este caso la base de datos está guardada en un archivo de Access. Si yo le doy aquí cambiar, tengo diferentes posibilidades para seleccionar el origen de la información. Incluso SQL Server, Oracle y fuentes de datos del tipo ODBC. Voy a escoger el Access Database y le doy OK. Aquí voy a seleccionar la base de datos con la que me voy a conectar. Voy a buscarla. Voy a conectarme con esta base de datos. Bueno, en este caso Access tiene el archivo abierto, entonces no lo puedo seleccionar hasta que cierre por acá Access. Y puedo probar la conexión. Le damos OK. En este caso mi archivo no tiene ni usuario ni contraseña, no hay ningún problema. Si despliego aquí, voy a ver la cadena de conexión que ha creado el wizard para mi archivo de Access. El siguiente. Y aquí simplemente me está diciendo que el archivo no está dentro de la carpeta de la solución que estoy desarrollando. Me está preguntando que si quiero que el archivo se copie
a la carpeta donde está la solución. Vamos a darle que sí para que me cree una copia de ese archivo con el cual voy a trabajar. Y le pido que me guarde la cadena de conexión. Esto nos permite luego cambiar, si lo deseamos, la base de datos con la cual nos vamos a conectar. Vamos a darle siguiente. Y aquí me permite seleccionar cuáles son las tablas que quiero traerme. En este caso tengo una sola tabla. Entonces esa sola tabla es la que me está apareciendo aquí, la tabla de usuarios que fue la que creamos. Voy a darle que me seleccione eso y que de esta tabla se traiga todos los campos que pusimos. Recuerden que pusimos cédula, nombre y apellido. Y me solicita finalmente un nombre para el dataset. Entonces mi dataset se va a llamar usuarios db dataset. Y le damos terminar. Con eso ya tengo entonces acá una fuente de información que tiene estos campos. Ya me he traído o tengo un dataset tipado que me permitiría ver la información almacenada en esa tabla de usuarios. Tenemos hasta ahorita entonces la fuente de información. Lo que requiero hacer ahorita es definir en dónde voy a desplegar esa información. Voy a irme por acá al toolbox y voy a ver diferentes controles en los cuales puedo desplegar esa información que tengo por allá. Vamos a empezar por ejemplo con el control listbox. Entonces el control listbox me permite desplegar una información en forma de lista. Voy a ligar este listbox con mi origen de datos y voy a desplegar en él, por ejemplo, los nombres que tengo almacenados en el archivo de Access. Entonces voy a darle clic derecho, propiedades, y de estas propiedades voy a utilizar específicamente una que dice por aquí data source, la que dice display member, y hay una que es opcional que es la que dice value member. Vamos a ponerle primero un nombre a este listbox. Voy a ponerle a esto listbox usuarios, por ejemplo, y voy a seleccionar un data source para este listbox. Voy a darle aquí y aquí voy a escoger otros orígenes de datos del proyecto, y voy a coger mi dataset y de ese dataset la tabla de usuarios. Entonces lo que quiero es que me despliegue aquí información de esa tabla de usuarios. En el display member debo definir qué es lo que quiero que me despliegue ese listbox. Fijémonos que si yo no escojo el display member, voy a correrlo aquí. Cuando se inicia simplemente me va a mostrar que cada una de las filas es un data row, ¿sí? O un data row view ahí, debería aparecer. Entonces significa que no sabe qué es lo que él debe desplegar. Cuando nos salga eso es porque no le hemos definido cuál es el display member, entonces el sistema no sabe qué es lo que debería aparecer aquí. Debe utilizar la cédula, debe utilizar el nombre o debe utilizar el apellido. No le hemos definido cuál campo debe utilizar para desplegar la información en este listbox. Voy a cerrarlo y voy a escoger el display member para ese listbox. En el display member, cuando yo lo despliego, me van a aparecer los campos que tiene la tabla que seleccioné como data source. En este caso voy a escoger entonces el nombre. Si lo corro allí, me debe aparecer entonces los nombres que tengo ya en mi base de datos. Recordemos que esos fueron los dos nombres que digité al comienzo del tutorial. Y aquí tengo desplegada la información, específicamente la columna de nombre. El value member es simplemente el valor real a utilizar cuando se selecciona alguno de los ítems que hay por aquí en este listbox. Si yo seleccionara, por ejemplo, que me interesa la cédula, cuando yo seleccione alguno de los personajes, internamente el programa lo que va a enviar sería la cédula. No el nombre como tal, sino el valor de la columna de la cédula. Vamos a revisar, por ejemplo, voy a darle aquí en las propiedades.
Vamos a generar un manejador de evento para el selected index changed y voy a decirle aquí que me muestre ese valor seleccionado. Entonces del listbox usuarios que me muestre el valor seleccionado. Entonces si lo corro, cuando selecciono John tiene la cédula, perdón, aquí se me quedó en Luis. John tiene la cédula 7654321, si selecciono Luis tiene la cédula 12345667. Entonces Selected Value me permite escoger cuál es el valor que se envía cuando selecciono alguno de esos usuarios. Entonces aquí tenemos la forma de ligar ese listbox. Vamos a analizar aquí que en la parte inferior se han creado unos objetos. Tengo un usuario de dataset que es el dataset que se utiliza para traer la información de la base de datos. El dataset es algo así como una copia local. Se utiliza un binding source y se utiliza un table adapter. Vamos a mirar qué son cada uno de esos elementos.